Muy buenas a todos y bienvenidos a otro podcast más a Nueva York. Un podcast hoy donde os traigo de nuevo un tema relacionado con pues lo que es la configuración geográfica del área metropolitana de Nueva York. Y es que siempre os estoy hablando de puentes, de islas, de masas de agua que separan los boroughs de Nueva York, y hoy no va a ser menos, porque hoy hemos venido a otra de esas islas que encontramos en ese estrecho marítimo llamado East River y que se llama Randall's Island, o el conjunto que forman las islas de Wards y Randall Island, situadas en el East River. Por situaros un poco geográficamente mejor, veis el East River, donde tenéis los típicos puentes que lo cruzan, y también encontramos la isla Roosevelt bajo el puente de Queensboro frente al Midtown de Manhattan. Pues bien, si seguimos subiendo en dirección norte, nos encontraremos, tras algún que otro islote, una gran isla, Randall Island, también llamada, como el título del podcast, la isla de los tres boroughs, por encontrarse flanqueada y separada por masas o más o menos grandes trechos de agua de tres de los boroughs de Nueva York, que son, por un lado, Manhattan, por el otro lado Queens y por el norte el Bronx. Concretando un poco más, de Manhattan se encuentra separadas por el río Harlem, ese río que va desde el Hudson aquí al East River, de Queens por el propio East River, que estoy viendo ahora mismo, donde un remolcador lleva río arriba o East River arriba una gran gabarra, y del Bronx está separado por el arroyo Bronx, como su propio nombre indica, un estrecho hilo de agua, yo no llegaría a calificarlo de río porque no sé si todavía tiene ese carácter, pero bueno, una masa de agua que lo separa del borough del Bronx. Las dos islas de las que se componía este conjunto, como os digo en el nombre, la isla de Randall y la isla de Wards, estuvieron separadas hasta el año 1960, cuando el agua que las separaba fue desecada y fue rellenada, formando el conjunto que tenemos hoy en día. Mirando atrás en la historia, nos dicen que estas islas ya eran conocidas y visitadas por los nativos americanos que habitaban esta zona de Nueva York antes de la llegada de los primeros europeos. En su lengua le daban el nombre de Tenquenas, que al parecer se traduce como tierras salvajes o lugar no habitado. Posteriormente, ya cuando Nueva York era una colonia holandesa, estas islas fueron compradas o adquiridas por un tal Wouter van Twiller, que era el director general o el jefe de la colonia holandesa en 1637. Los primeros nombres europeos que se le dieron a la isla fueron la de Great Barren Island y Little Barren Island, a las dos islas que componían este pequeño archipiélago. Las islas cambiaron muchas veces de nombre y a veces se llegó a conocer incluso como la isla de Buchanan o la isla Great Barren, que probablemente se debe a una corrupción o una degeneración al pasarlo al inglés, de Great Barren Island. Aún así, han sido unas islas que nunca tuvieron una gran población, hasta que a principios del 17 se instaló aquí una fábrica de algodón que hizo que empezase a tener cierto interés. Incluso se construyó un puente de madera desde Manhattan a la altura aproximadamente de la calle 114. El puente duró hasta el año 1821, cuando una fuerte tormenta se lo llevó por delante, y por tanto la isla solo tuvo como
forma de acceso pues el barco y bueno, pues estuvo muy abandonada hasta que en 1840 los propietarios vendieron estos terrenos a la ciudad de Nueva York por un precio de $60.000 de entonces. Es entonces cuando la ciudad de Nueva York dedica estos terrenos a una serie de instituciones benéficas o sociales, como por ejemplo un asilo para gente pobre, un asilo psiquiátrico, una institución psiquiátrica, un hospital para veteranos de la guerra civil o incluso una casa refugio para jóvenes delincuentes de la ciudad para intentar reinsertarlos socialmente y meterlos en vereda. Ese carácter de instituciones públicas se mantiene hoy en día con algunas instituciones, como por ejemplo la Academia del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, un cuartel de la Policía Estatal del Estado de Nueva York, un hospital psiquiátrico también y otras instituciones también de tipo social y, por supuesto, y de eso os voy a hablar, el ocio con el carácter de gran parque que tiene esta isla hoy en día. Pero esta isla también es importante por los puentes que la atraviesan y que llegan a ella desde los 3 boroughs. Uno de ellos es el Robert Fitzgerald Kennedy, también llamado el Triborough Bridge. Este Triborough o Triborough Bridge, como se diría aquí, se construyó en 1936 y es un puente que también ha sido designado por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles como landmark, ¿no? Como un hito histórico en la ingeniería. Este nombre popular de Triborough Bridge, con el que todo el mundo se refiere, en el año 2008 recibió el nombre honorífico de Robert Fitzgerald Kennedy, a petición de la familia Kennedy. Bueno, pues ya sabéis, esta especie de monarquía estadounidense no declarada. Entonces, se le adjudicó el nombre de Robert Fitzgerald Kennedy, Bobby Kennedy, ¿no? El que fue fiscal general del Estado, ministro de Justicia durante la administración de John Fitzgerald Kennedy y que posteriormente siguió también un destino desgraciado como su hermano y bastantes miembros de la familia. Por eso también el nombre popular de este puente es el RFK, ¿no? Robert Fitzgerald Kennedy. Este Triborough Bridge comunica Queens, concretamente la zona de Astoria, con los otros 2 boroughs involucrados en esta zona, con Manhattan y el Bronx, siendo sobre la isla se produce una bifurcación, ¿no? Esta isla es como lo que se llama un hub. Pero no es el único puente, y ni el primero que se hizo a gran escala, sino que el primer puente que se construyó aquí fue en 1917 el Hell Gate Bridge, un puente para uso ferroviario y que hoy en día sigue en servicio. Este puente sirve para comunicar Queens y el Bronx y se hizo con la intención de comunicar Long Island con la red ferroviaria de Pensilvania. Entre los ingenieros, este puente tiene una fama de robustez, ¿no? Incluso se hizo un estudio, ¿no?, de estos curiosos que veremos en alguna televisión de estas, en plan documentales, de que si hicieron una estimación, ¿no?, los ingenieros estructurales, que si en algún momento la población humana desapareciese de Nueva York y del mundo, mientras que la mayoría de los puentes de Nueva York durarían unos 300 años sin derrumbarse, sin caerse, sin colapsar, este puente, el Hellgate Bridge, tardaría unos 1000 años en caerse, pues por la falta de mantenimiento, la corrosión, los agentes meteorológicos, etcétera. Lo curioso de este puente es que una vez cruza desde Astoria en Queens, paralelo al Robert Fitzgerald Kennedy, sobre la isla discurre el ferrocarril en un viaducto
con una serie de pórticos, y hoy en día, dentro del acondicionamiento que se ha hecho de la isla como parque, pues bajo todos esos arcos que son, se extiende, lo estoy viendo ahora mismo, pues una extensión desde que desembarca en la isla hasta que pasa al Bronx, pues puede ser 1 kilómetro o 2. Bajo esos arcos se extiende una vía ciclista verde muy agradable, pues que nos permite circular en esta isla e incluso cruzar al Bronx en bicicleta. Y el tercer puente involucrado en esta isla es el puente que nos lleva a Manhattan, que es un puente peatonal y para bicicletas, y que se llama el Ward Island Bridge. Es un puente que diseñó y construyó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y se inauguró en el año 1951 con un coste de $2,1 millones. Entonces nos lleva desde esta isla a East Harlem en Manhattan. Este puente tiene la característica de que es de tipo levadizo, lo que permite, pues, si en ese canal, es el río Harlem ya, si alguna embarcación pues de una altura superior quiere pasar, el puente puede levantarse y permitir el paso. Y aparte de todas estas instalaciones de tipo municipal o estatal que tiene, tenemos que hablar claramente de los parques, ¿no? Que es lo que hoy en día tenemos oportunidad de disfrutar y que realmente incluso gente de aquí de Nueva York no conoce mucho realmente, porque claro, se encuentra aquí en la zona de Queens, Astoria, Harlem, el Bronx, sí, pero está un poco separado de lo que es el Bajo Manhattan o incluso el Midtown. Ya desde el año 1916 la ciudad estaba buscando darle un uso recreativo en esta zona, y hasta el año 1930 no se tomó la decisión final de darle este carácter. Una de las primeras cosas que se construyó aquí fue un estadio, el Downing Stadium, en 1936, para la práctica de deportes, incluso el atletismo. Y dentro de estas efemérides, ¿no?, del estadio, nos encontramos en que aquí fue donde Jesse Owens, el mítico velocista que triunfó en las Olimpiadas de Berlín en 1936, consiguió su clasificación en los trials, que son las pruebas clasificatorias de Estados Unidos para la participación en los Juegos Olímpicos. Pues aquí es donde él consiguió su pasaporte para participar en los Juegos Olímpicos de Berlín. Este Downing Stadium estuvo aquí hasta el año 2002 y fue sustituido por un nuevo estadio, el Icahn Stadium, que se abrió en el año 2005. También fechas importantes para el atletismo, como Usain Bolt el 31 de mayo de 2008 batiendo el récord de los 100 metros lisos con un tiempo de 9:72. No sé si este récord permanece todavía o si el jamaicano lo ha batido. Tenemos aquí en esta isla, en este conjunto de dos islas, también instalaciones de golf. Tenemos un campo de golf, no sé cuántos hoyos tiene, e incluso la escuela de tenis de John McEnroe, el famoso y un tanto malhumorado jugador de tenis mítico de los años 70 y 80. Pues aquí tiene su escuela de tenis. Pero lo que va a poder disfrutar el visitante que venga es, por supuesto, los paseos, los carriles bici que te van a permitir dar una vuelta a toda la isla disfrutando de lo que estamos viendo nosotros ahora, las vistas del agua. Al fondo vemos en Queens los aviones saliendo del aeropuerto de La Guardia, vemos al fondo los dos puentes, infinidad de campos de béisbol. Esta isla, pues hoy es un sábado por la mañana, está en plena ebullición deportiva. No tanto los campos de béisbol, donde parece que la temporada del béisbol aficionado está un poco más baja, no sé si por la tarde habrá partidos, pero lo que es fútbol, rugby,
hay infinidad de campos aquí, pues está en plena ebullición la actividad deportiva. Para circular en bici está muy bien, tenemos más de 5 millas de vía ciclista e incluso este tramo se espera que sea parte de la Grand East Coast Greenway, que es un proyecto que se está gestando de crear una gran vía ciclista de 3.000 millas que comunique el estado de Maine, aquí en el norte, en la costa este, con Florida. Es un proyecto un tanto utópico, pero que se espera que en unos años, pues al menos parte de ella esté lista. También, y de carácter menos lúdico o recreativo, en esta isla existe también una planta de tratamiento de aguas, que bueno, pues en algunos días cuando trabaja a pleno rendimiento y el viento, eso pues nos puede dar un poco de mal olor. Pero bueno, con estas grandes extensiones que tiene, realmente estas islas son muy poco conocidas y para el visitante mucho menos. No es un sitio al que te vayas a encontrar por casualidad, ¿no? En un paseo habitual por Nueva York, tienes que venir aquí conscientemente. Pero bueno, muy recomendable si vas a estar una temporada en Nueva York, especialmente en verano, porque también se prestan muy bien tienen grandes áreas de picnic donde puedes pues hacer una barbacoa. Pues bueno, el plan que hace aquí la gente es que vienen con los chavales a que juegan sus deportes y bueno, pues también a relajarse, a hacer sus barbacoas en las fechas típicas y, como os digo, disfrutar un poco del ambiente natural que lo rodea, ¿no? De agua, mar, ríos y zonas verdes de gran extensión. Muy bien, pues nosotros hasta aquí lo vamos a dejar, vamos a seguir paseando por Randall Island y probablemente luego crucemos el puente que os he contado, el Robert Fitzgerald Kennedy o Triborough Bridge, y nos acerquemos a Astoria, en Queens, que seguramente merecerá un podcast algún día. Es una zona interesante también. Vamos a ir a comer a uno de los muchos restaurantes griegos que podemos encontrar en Astoria, alguna especialidad griega, ¿no? Muy bien, pues gracias como siempre por escuchar el podcast. Os recuerdo siempre que el podcast está en todas las plataformas actuales de podcasting como iTunes, Spreaker, iVoox, Google Music, muchas más, y en las principales redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Google+. Como siempre, gracias por escuchar y hasta el próximo número de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.